Hola, buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a todas las personas inscritas en esta conferencia que se organiza en el marco de la Feria de Ganado del Cabildo, que este año se realiza de forma virtual. Mi nombre es Elizardo Monzón y soy técnico del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria. A continuación, damos paso a la conferencia titulada Desde la Ley de Medidas Urgentes hasta la Ley de Suelo, presentada por don Pedro Peláez Puerto. Hay que resaltar que Pedro Peláez es veterinario, técnico de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y es uno de los mayores conocedores de la legalización territorial y ambiental de las explotaciones en Canarias. No en vano es a la persona a la que día tras día molestamos todos los técnicos de Canarias para preguntarles sobre esta cuestión. A modo introductorio, solo comentar que la base territorial de las explotaciones en un territorio tan frágil, fragmentado, escaso, densamente poblado como Canarias, pues es uno de los principales problemas para el desarrollo de la actividad ganadera. No obstante, desde el año, o a partir del año 2009 hubo un punto de inflexión con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes que supuso un paso de gigante en la normalización territorial de muchas explotaciones ganaderas en Canarias, que estaban abocadas a trabajar de forma alegal, vamos a decirlo así, porque era imposible regularizarlas con las draconianas condiciones que imponen muchos de los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos. Nos consta de muy buena tinta que tras la publicación de la Ley de Suelo de Canarias en 2017, que también incluye aspectos para la ganadería, Pedro Peláez Puerto y todo su equipo empezaron a trabajar de forma intensa, sobre todo en la época de máximo confinamiento el año pasado, lo que dio pie a la publicación de un decreto ley de medidas que modifican intensamente la Ley de Suelo de 2017. Todo ello para intentar ayudar más aún, si cabe, la regularización de todas esas explotaciones. Bueno, sin más dilación, le damos paso a Pedro Peláez Puerto. Solo comentar una cosita, que al final de la charla podrán hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Intentaremos responderlas todas, si el tiempo nos da, con Pedro Peláez. Pues nada, Pedro, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, compañero, por la presentación y por ponerme de experto. Muchas gracias a la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo por promover esta feria, y en FECAR por organizarla y por invitarme a participar. Antes que nada me gustaría pedir perdón por anticipado, porque en una feria en la que han hablado de gallinas, de vacas, de queso, de miel, de leche, vamos a hablar ahora de proyectos normativos que es unido a la hora en la que estamos. Podría matar a cualquiera. Espero que hayan tomado café y más, y echando de menos la presencialidad, ¿no?, que nos obliga a este marco pandémico. Esperemos que para el año que viene las cosas cambien ostensiblemente y podamos vernos las caras, que eso siempre anima y le da agilidad. En segundo lugar, voy a pedir perdón porque en la compartición de pantalla que voy a hacer ya, van a poder ver el menú, pero es por un tema de la aplicación que tenemos que usar nosotros. ¿Me confirmas, Elizardo, que se está viendo la presentación? Sí, se está viendo, sí. Vale. Y de todas formas, así ustedes pueden seguir al lado lo que va quedando. Voy a intentar no ser ameno, es imposible, pero no hastiar demasiado con conceptos legales, ya que tenemos hasta 4 marcos normativos distintos que han regido y que además están vigentes, con lo cual lo que voy a hacer es hablar del que tú acertadamente has invocado, que es el matriz, que es el del 2009, simplemente apuntando las modificaciones posteriores. Y me gustaría dejar un momento al final, porque me parece muy interesante centrarnos en el nuevo marco legal que deroga al anterior, porque me parece que es el que puede dar más agilidad a este tema, que, como tú bien dices, es de una complejidad absoluta. Creo además que es el procedimiento administrativo más complejo que conozco, sin duda. Por lo tanto, no solo la legalización territorial de explotaciones ganaderas desde la Ley de Medidas Urgentes hasta la Ley del Suelo, que es el título que me propusiste, sino que me
atrevía a ampliarlo con el decreto ley del 15 de 20 de 10 de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, estos son los marcos legales que vamos a recorrer. En la ley 6/2009, en la que, de la que se parte, y como muy bien dicen los preámbulos, el por qué se aborda en el capítulo 2. Aborda la necesidad, como tú bien has dicho, Lizardo, social de regular las múltiples explotaciones ganaderas que venían operando, como tú bien dices, en una especie de alegalidad, pero que daba una inseguridad jurídica que había que afrontar porque, entre otras cosas, se exige por la sectorial una serie de inversiones que no se podían ejecutar en un ámbito de inseguridad jurídica que podía conllevar incluso el desmantelamiento de la explotación, ¿no? Es importante saber que desde el principio es el gobierno el que hacía un decreto de legalización a propuesta de ciertas administraciones. Los requisitos eran que la explotación estuviera en explotación. Había dos marcos temporales en ese momento, que la explotación estuviera funcionando y demostrado que funcionaba con carácter previo al 99, y permitía una prolongación en las explotaciones que hubieran empezado a funcionar desde el 99 a mayo del 2009. Se permitía una figura que era la calificación territorial, que era una figura alternativa de legalización en que se conjugaban actuaciones entre el ayuntamiento y el cabildo, y que también tuvo un cierto éxito en esa época. Ya había una cierta restricción en cuanto a la declaración de impacto ambiental de esas explotaciones. He puesto unas diapositivas un tanto ambientalistas con verdes y árboles, porque ya veremos que los aspectos ambientales, que ahora mismo y cada vez más tienen una importancia vital en toda la normativa, incluida la sectorial, ha tenido una importancia en todo este procedimiento que no podemos soslayar. Se exigía que hubiera una serie de suelos compatibles con la actividad ganadera, básicamente suelos rústicos, ganadero, asentamiento agrícola, asentamiento rural, protección territorial, o urbanizables no sectorizados, que no tuvieran ejecución de planeamiento, y los de protección ambiental. El otro tipo de explotaciones te permitía mantener, vamos a decirlo así, su histórico, desplazándote con esos derechos adquiridos, por decirlo de alguna forma, a uno de los suelos anteriormente citados. Y una característica que me gustaría puntualizar aquí: en los suelos rústicos de asentamiento rural, hay muchas explotaciones en esa tipología, era la explotación, el titular de la explotación, el que tenía que acreditar la preexistencia de la misma respecto a las edificaciones residenciales, lo cual nos encontramos que era muchas veces dificilísimo de demostrar, ¿no? Y llevaba a la no consecución del procedimiento. El procedimiento se iniciaba, como siempre, con una solicitud a la Dirección General de Ganadería, que solicitaba los informes preceptivos al resto de las autoridades competentes: al cabildo de la isla donde se radicara, al ayuntamiento en cuyo término municipal estuviera o se fuera a desplazar. Se sometía a información pública por 10 días, en los que cualquier interesado podía tener derecho a hacer alegaciones, y era una legalización más territorial que ambiental, porque se exigía un solo informe de la Consejería de Ordenación del Territorio, que se pronunciaba respecto a las características del suelo donde se ubicaba y su compatibilidad. Con todo esto, se presentaba al gobierno, que emitía un decreto de legalización. O sea, esa explotación de facto ya estaba legalizada, pero era una legalización condicionada a que en un plazo de tiempo se ejecutaran unos condicionantes que iban previstos en el propio decreto. Y el incumplimiento de esos condicionantes podía conllevar incluso al cese de la actividad ganadera. Os voy a hacer un resumen rápido de qué significa esto. Por un lado, estás decretado como explotación legalizada, con lo cual tienes los títulos habilitantes necesarios para tener seguridad jurídica. Por otro lado, tienes una espada de Damocles en función de la cantidad de condicionantes que estuvieran en ese propio decreto. Condicionantes que se suelen traducir en un tema económico. Y tenía también otra virtud este procedimiento. Durante el tiempo que se estaba tramitando, paralizaba cualquier procedimiento sancionador
que, incoado por falta de título habilitante, estuviese en vigor en ese momento sobre esa explotación. Se quedaban en stand-by. Si se legalizaba la explotación, se archivaba el procedimiento. Si no se legalizaba la explotación, volvía a tramitarse. Entonces, básicamente, este es el resumen de lo que contemplaba la ley del 2009. Entonces, ya vemos que tiene unos condicionantes importantes de tipo ambiental, tiene unos condicionantes importantes en el marco temporal hasta el 99, hasta el 2009, en la siguiente década de tenerse por calificación territorial. Y a día de hoy, la mayoría de las explotaciones decretadas vienen de esa época y por ese marco legal. Y muchas de las que solicitaron, que todavía no están tramitadas, vienen también de esa época, con lo cual es a día de hoy el marco legal más importante cuantitativamente de todos los que cubren el procedimiento de legalización. ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo y se van detectando problemas. Ante una arrancada inicial de un montón de explotaciones legalizadas, se empieza a ralentizar el procedimiento y surge la posibilidad y se aprovecha de hacer una serie de modificaciones para agilizar los problemas que se habían detectado. Entonces, en el capítulo 4 de la Ley 9 de 2014, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, en su artículo 10 se modifica y se da una nueva lectura al mismo artículo. Básicamente se cambian un par de cosas. Como se ha visto que en el tiempo las explotaciones han ido creciendo, o por éxito empresarial y se han ido expandiendo, o por incluso aplicación de la sectorial, que implicaba un aumento de las propias infraestructuras, se dice, oye, vamos a integrar esas ampliaciones en el nuevo marco legal, sujeto a una realidad que es visible y muy importante desde el punto de vista estadístico. Y se dice, bueno, pues venga, podemos seguir legalizando las explotaciones con el mismo sistema aproximadamente, de aquellas que además durante el periodo posterior hayan tenido una ampliación. ¿Dice hasta cuándo? Dice hasta el 70% estimamos oportuno, y siempre obviamente que la superficie de esa ampliación sea estrictamente la dedicada al uso de la propia explotación, no a otros usos, obviamente. Pero como siempre que eso por su dimensión no le fuera exigible declaración de impacto ambiental. Siempre hablo del impacto ambiental y de su declaración porque va a ser un tema recurrente en toda la presentación. ¿Qué se hace además, habiendo detectado que hay un problema claro entre el medio ambiente y las declaraciones ambientales exigibles a esas explotaciones por las normativas que le dan de aplicación desde el punto de vista medioambiental y la problemática de la legalización? Pues alguien dice, vamos a aludir al artículo 8.3 de la ley del 21 de 2013 de evaluación ambiental, que estaba aprobado con carácter un poco previo hasta el 2014, y ese artículo habla de supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles. Y entonces la adapta en un punto en el que da la opción al gobierno, previo informe de la Consejería competente en Medio Ambiente, para acordar la excepción motivada de la exclusión de ese procedimiento. O sea, resumo, acudiendo a un punto 8.3 de supuestos excluidos, el gobierno se permite, con un informe del órgano ambiental, excluir de esa evaluación previa, o que tenía que tener con carácter previo a esa explotación. ¿A cambio de qué? A cambio de que los condicionantes ambientales que están en el decreto y que venían, digamos, a suplir de los que adolece el funcionamiento de esa explotación, pues tiene que cumplirlos dentro de esos condicionantes. Aquí ya empieza a haber un conflicto que lo voy a enumerar dos veces a lo largo de la intervención, que son criterios interpretativos de distintos artículos de la Ley de Impacto Ambiental y del órgano competente en materia de medio ambiente, que es el que tenía que pronunciarse. Ya hemos visto, por resumir, y después lo volveremos a ver, que la Ley de Evaluación Ambiental se acoge la normativa de la Ley 14 a poder excluir de la evaluación ambiental, que sería preceptiva para cierto tipo de explotaciones,
aquellas que estén en territorios sensibles, red natura, espacios protegidos, o que por censos tengan más de X animales, previstos en los anexos de la Ley de Impacto Ambiental, por ejemplo, por entendiendo más de 2.000 cabras, más de 300 vacas, para poder ser excluido. Sin embargo, el órgano ambiental dice o piensa, la interpretación que nosotros damos no es la del artículo .83, sino la de la disposición adicional 16ª, que solo dice que se puede excluir de evaluación ambiental aquella explotación que lo hubiera necesitado en un principio, desde su fase de proyecto, por ejecución de sentencia firme. Y ya adelanto que a la larga se les dio la razón, lo veremos al final. Porque defienden que solo se puede hacer esto que se hacía de análisis prospectivo-retrospectivo para sustituir la acción preventiva por la prospectiva, si hay una sentencia firme judicial. ¿Vale? Aquí, el equipo que en aquel momento estaba participando en la realización hizo un esfuerzo ímprobo en hacer una interpretación amplia para poder excluir de forma legal estas explotaciones, con fórmulas muy esforzadas para poder cumplir con la previsión de que el gobierno excluyera de evaluación ambiental cierto tipo de explotaciones. ¿Vale? Otra cosa que cambia, esta normativa del 2014, recuerdo, la primera modificación de la del 2009, es que, aunque ya se preveía, especifica un plazo de adaptación a partir del decreto para que la explotación cumpla con los condicionantes previstos, viene en su propio decreto cuánto tiempo tiene la explotación para asumir esos condicionantes, y designa al titular de la Dirección General de Ganadería, que es el órgano sustantivo, para verificar el cumplimiento de esos condicionantes y hacer una resolución final. Esa resolución final pone punto y final real al decreto de legalización, porque le da la eficacia definitiva, sin perjuicio de que, por supuesto, esa explotación tendrá que cumplir la sectorial, la urbanística, en cuanto a ampliaciones y tal, que le sea de aplicación. También reduce el plazo, también especifica cuál es el plazo para resolver, que lo pone en 6 meses, cosa que no estaba prevista en la ley 2009 y dio paso a muchos equívocos, puesto que al no estar especificada se pretendía que el silencio entonces fuera positivo, cuando sin embargo el decreto legislativo 2/2008, que estaba en vigor en aquel momento, aunque no estuviera especificado en la normativa, interpretaba el silencio como negativo. Aquí lo explicita para evitar problemas interpretativos. Bueno, ya hemos visto entonces que permite ampliaciones, especifica ciertas cosas que no estaban claras en el anterior y permite que el gobierno efectúe de evaluación ambiental a ciertas explotaciones. Sigue funcionando. Funcionando es un decir porque en ese lapso de tiempo hay una sequía en el procedimiento. Una sequía que es curiosa, que luego daré mi propia interpretación, porque permítanme una observación. Esto hace aproximadamente 1 año y medio, no llega a 2 años, nos proponen a un equipo retomar este tema y lo primero que hacemos es hacer una investigación completa de todo el procedimiento para ver cuáles son los posibles puntos críticos a la hora de solventarlo, sin perjuicio de que hemos seguido tramitando mediante un sistema de engranaje procedimental todas las solicitudes que teníamos, que son más de 1000 solicitudes desde el principio, la mayoría en los primeros años, por cierto, con lo cual llevan más de una década de tramitación. Bueno, sigo. Aparece la ley del suelo, un gran revulsivo, la ley del suelo de los espacios naturales protegidos de Canarias, la ley 4/2017, una ley extensísima que viene a intentar solventar gran número de los problemas que venía en materia urbanística, medioambiental, territorial, pasa a concretar clasificaciones y calificaciones de suelo, por ejemplo, normalizándola. O sea, coge un poco, intenta coger toda la normativa variopinta y unificarla en una ley llamada Ley del Suelo. Y ahí, en su disposición final tercera, vuelve a hacer una modificación y vuelve a dar una lectura del artículo 5 de medidas urgentes. Es decir, que se
se permiten las ampliaciones que antes se habían restringido en el 2014 al 70%, se permiten cualquier ampliación mientras que sea por mejora zootécnica. Incidir en un tema, cada una de las modificaciones que ha ido surgiendo permitía a los solicitantes por el marco legal anterior, que no hubieran terminado el procedimiento, solicitar que se le aplicara el marco posterior por ser más beneficioso. Entonces, pongo un ejemplo. Una explotación que que solicitó legalización en el 2000, pero que tuvo crecimiento de un 140%, por ejemplo, por lo que fuera, mientras fuera por mejora zootécnica y estrictamente para uso de explotación ganadera, podría meter en su expediente una solicitud de, por favor, se me aplique la ley del suelo por ser más beneficiosa para mí. Y podríamos entonces seguir tramitándola con este criterio que es más beneficioso. ¿De acuerdo? Otro cambio, simplemente aprovechando que en la ley del suelo, que es amplísima, hay una disposición transitoria tercera que equipara las categorías de suelo rústico, de la cantidad, había una cantidad de denominaciones variopintas en función de dónde se mirara. Un suelo rústico se podía llamar de una forma u otra y no tenías muy claro realmente a qué te estaba refiriendo. Bueno, pues simplemente se mantiene la tipología de suelo a los que afectaba beneficiosamente este procedimiento, pero bueno, pasa a llamarse de protección económica, los suelos rústicos que podían ser objetos, y también se cambian los de suelo rústico común, pero son los mismos suelos que habíamos hablado en los marcos anteriores, simplemente unificados por la disposición transitoria tercera de la ley del suelo. También prevé que se autoricen las obras de mejora, actualización, ampliación y remodelación que se consideren imprescindibles, e introduce un término que es muy interesante y difícil de justificar, pero es muy interesante, que es el de viabilidad de la actividad ganadera. Eso, a partir de aquí, va a verse en los sucesivos marcos. La viabilidad ganadera va a ser un aspecto de índole empresarial que creo que todos los técnicos estamos incidiendo desde hace muchos años, que las explotaciones ganaderas no es un tema bucólico pastoril, es una actividad ganadera o agrícola, o cualquier actividad del sector primario, agrario, es una actividad empresarial que debe dar beneficios, que es fundamental. Entonces empieza a introducirse este término aquí también, permitiendo ciertas cosas que decía antes, no, tú no puedes crecer, tú no puedes, no, perdona, si es por viabilidad de la actividad ganadera y además estás cumpliendo la sectorial y medioambiental, pues se autorizan también, ¿por qué no? Aumenta el plazo máximo para resolver en 12 meses. Recuerdo que la ley 2014 era de 6, pero se vio que 6 meses, interviniendo tantas administraciones, era absolutamente imposible, porque cada paso de cada una de las administraciones, recuerdo, Cabildo, Ayuntamiento, Información Pública, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Dirección General de Ganadería, hacían que fuera casi imposible resolver en ese plazo de 6 meses y se amplía a 12. Y mantiene el plazo, mantiene el silencio administrativo como desestimatorio. También adelanto que ni una sola de los solicitantes se ha desestimado por silencio administrativo, puesto que, salvo que lo pide el interesado, la certificación de silencio administrativo, la administración no está ejecutando ese plazo de caducidad, obviamente. Hago simplemente, ya que estamos hablando de la ley del suelo, que afecta en muchos sentidos a este tema de la legalización, recordar que hay una disposición adicional primera de evaluación ambiental de proyectos y decir que todos los proyectos que tienen que estar sujetos a evaluación ambiental, por lo que ya adelanté de esa figura de evaluación ambiental, serán todos aquellos que, por entendernos, los que estamos en el sector ganadero, pues más de 40.000 plazas para gallinas, eso en ponedora sabemos que no es mucho, 55.000 de broiler, pues tampoco, 2.000 de cebo de cerdo, ¿vale? 750 de cerdas reproductoras, una gran explotación, 2.000 de ovino caprino, 300 vacunos de leche, 600 vacunos de engorde o 20.000 de conejos. Bueno, esto es simplemente para que veamos las magnitudes censales, solas o combinadas entre ellas, que superadas tienen que ser objeto de evaluación ambiental, que ya hemos nombrado en varios puntos de la ponencia. Y me gustaría hacer una parodita pequeña, porque vale la pena, en un aspecto que a lo mejor ha pasado demasiado desapercibido dentro de la ley del suelo, una cosa que ya existía, pero en la ley del suelo tiene una pequeña variación que creo que es sustancial e importantísima, que es el uso consolidado. El uso consolidado es de un interés absoluto.
en el tema de la obtención de los títulos habilitantes y, por lo tanto, de la seguridad jurídica de las explotaciones ganaderas. Viene previsto sobre todo en el artículo 361 y 362 de la Ley del Suelo. Y es de una agilidad pasmosa si le perdemos el miedo o se le pierde el miedo. Es de una agilidad pasmosa por una razón. Antes he dicho que la actuación tan variopinta de multitud de administraciones hace que un procedimiento se vea condenado a la ralentización como mínimo, sino al fracaso. Bueno, pues el uso consolidado es un trámite que afecta a una sola administración, que es la municipal, y que, resumiendo, es más amplio, pero lo resumo en que una explotación ganadera, vamos a centrarnos en una explotación ganadera, en situación de fuera de ordenación, o sea, casi todas, que esté en un suelo propio para esa actividad, que esté más de 4 años de funcionamiento sin que la administración haya incoado procedimiento sancionador para restablecimiento de la legalidad urbanística, o sea, que haya estado en su histórico más de 4 años consecutivos sin que tenga una denuncia urbanística por conculcar esa legislación, tiene el derecho a pedir y obtener la certificación de uso consolidado de la administración competente. Bueno, en este caso del ayuntamiento. ¿Qué ventajas le da el uso consolidado? Pues varias, importantísimas y ágiles. Uno, que le da título habilitante suficiente para poder optar a las líneas de ayudas previstas para modernización de explotaciones, jóvenes ganaderos y tal, o sea, el PDR, a las que sin título habilitante no puede optar. Bueno, con estas ya puede optar para poder ir mejorando con cargo a esas subvenciones cosas que son necesarias. No le permite en principio ampliaciones, pero es que cualquier ampliación posterior, incluso a la legalización, tiene que estar conforme a una autorización municipal de licencia de obra, de ampliación, de apertura, etcétera, etcétera. Con lo cual, este uso consolidado le permite seguir funcionando sin ampliaciones, pero sí cumpliendo la sectorial y teniendo remodelaciones y mantenimiento, obviamente, como no podía ser de otra forma. Y además hay una exceptuación. En el artículo 362, por cierto, dice que en el supuesto que sea legalizable estos inmuebles que tienen el uso consolidado permanecerán en esta situación, no pone caducidad, hasta la obtención de los títulos habilitantes correspondientes. Traduzco, una explotación con uso consolidado, certificación de uso consolidado concedido, si además puede ser legalizada por cualquiera de los marcos que hemos establecido, pues debe seguir con el procedimiento de legalización, porque confluyen ambos. Y además tiene una excepción respecto a la posibilidad de ampliación. Cuando el uso se encuentre consolidado, será autorizable, no de motu propio, sino pidiendo la autorización, obviamente, mediante licencia municipal, con lo cual hay que gestionarla, los usos complementarios y la ejecución de obras estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias impuestas por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y viabilidad de la actividad. Vuelve a aparecer el término viabilidad, con lo cual rentabilidad, viabilidad sectorial, ampliaciones con medidas y autorizadas siguen estando presentes en esta figura del uso consolidado. Por eso pensé que era importante hacer esta parada, porque es un procedimiento que me parece muy interesante, muy ágil y que confluye de manera importante en la legalización, puesto que permite acceso a líneas de ayuda previstas precisamente para mejoras y adecuación de estas explotaciones, en líneas de modernización, por ejemplo. Bueno, aquí me paro porque voy a hablarles de la evolución del procedimiento de tramitación. No sé cómo vamos de tiempo, son las 6, vale. Voy a contarles un par de cosas respecto al histórico que hemos recorrido en la legislación. Este es un gráfico interesante. Este es un gráfico de lo que me encuentro, o de lo que se encuentra el equipo, cuando cogemos todos los expedientes, 1011 expedientes, y nos dedicamos a digitalizarlos, clasificarlos, subclasificarlos por las distintas etapas de tramitación que están. Algunos en etapa de solicitud, otros en etapa de solicitud más informe técnico, solicitud más informe técnico más información pública y el resto de las tramitaciones, ¿no? Hasta terminar en las que están decretadas
y por último las que están decretadas y con resolución de verificación. Todo eso, que es variopinto, hace que haya un árbol de clasificaciones que nos tuvimos que poner a hacer los primeros meses. Y descubrimos esta gráfica, que me parece muy interesante. Aquí tenemos que empieza a entrar en vigor en el 2009, obviamente 2010 estamos en los preámbulos, y en la barra azul son los decretos de legalización evacuados por el gobierno, con los condicionantes previstos. Y vemos que el 85% de todos los decretos de legalización evacuados en los últimos 12 años se hacen entre el 2011 y el 2012. Después hay una sequía de 2013, 14, 15. En el 16 empieza a haber algunos repescados por esfuerzos ímprobos de algunos funcionarios que retoman el tema. En el 2017 otro poco, en el 2018 se decretan algunos y vuelve la sequía en 2019, etc. Y por contra, las resoluciones que son vitales y necesarias para concluir con el decreto dándole validez mediante una verificación, empiezan en el 2015. ¿Por qué? Porque en el 2014 sale la normativa que expresa precisamente estos plazos y deja claro que el órgano para hacer esta verificación será la Dirección General de Ganadería. Entonces, bueno, empieza a haber resoluciones de verificación y a día de hoy pues se mantiene el tema. Y vemos que hay una coincidencia, yo en las coincidencias creo a veces y otras no. Aquí hay una coincidencia que creo que está clara. Hasta este punto del 2012, todas las competencias políticas de obras públicas, medio ambiente, política territorial, agricultura, ganadería y pesca, descansan en el mismo departamento. Con lo cual la tramitación de los distintos órganos es intradepartamental. A partir de ahí, en el decreto 40-2012 se aprueba el reglamento orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua y empieza a haber entonces un departamento de ganadería, un departamento de medio ambiente, que además tiene el de ordenación del territorio, etcétera, todos con sus competencias, pero ya tiene que haber una comunicación intradepartamental con sus interpretaciones que ya he adelantado y con sus plazos de recepción, con sus modelos de entrada, adoleciendo de una administración electrónica como la que tenemos hoy en día, etc. Entonces creo que tiene mucho que ver en la interpretación de esta gráfica. A día de hoy, lo que sí les puedo enseñar son estos datos. En la última década, o sea, del 2009 al 2019, de 1.017 solicitudes, se decretaron 311, de estas 311 ya les he dicho que el 85% en esos 2 años, en el 2011 y 2012, es el año de afluencia de solicitudes. Perfecto. Simplemente era por expresarles, yo creo que es muy visual respecto a lo que hemos hecho de aplicación del procedimiento administrativo a este trámite, que creo que era necesario. Del 10% de solicitudes que se habían tramitado a septiembre de 2019, centradas sobre todo en los decretos, que como vimos el 85% se habían decretado entre el 2011 y 2012, analizamos toda esta situación, creamos una cadena de procedimiento administrativo en la cual a todas las solicitudes se les está tratando mediante lo que determina la normativa de procedimiento administrativo y hemos pasado de un 10% de explotaciones tramitadas a un 26,44% de explotaciones tramitadas a día de hoy. Lo que no estamos haciendo es engrosar los cuellos de botellas que habíamos detectado. O sea, estamos tramitando en todos los puntos a las distintas solicitudes para ir acumulándolos en los trámites finales, ¿vale? Cuando sí, Elizardo, dime. ¿Me oyes, Elizardo? ¿Hazme ok? Yo Vale. te escucho, yo te escucho. Perfecto. Pero compartir pantalla, si puedes. Ah, perfecto, sí. Como me sacó, pues saca también la pantalla. Sí. Vale. Aquí la tenemos. Ahora se ve, ¿no?
Exacto, ahora bien, bien. Vale, esto es un resumen, entonces simplemente esto es una década de tramitación y estos son 18 meses de tramitación. Simplemente decir que en la cadena que hemos creado se ha pasado del 10% de solicitudes tramitadas a casi el 41% de explotaciones y en ese ritmo queremos ir, conscientes de la importancia. Pero creo que más importante que esto es otro tema. Analizado el por qué estaba fallando, digo estaba fallando por lo revelador de la gráfica que vuelvo a poner. Analizando esto, nos pusimos a pensar qué podía estar fallando en el procedimiento. Porque, bueno, Lisandro, tú eres veterinario también, cuando vemos la sintomatología podemos poner un tratamiento paliativo, pero lo que nos interesa es buscar el agente etiológico, buscar la causa primaria. Y la causa primaria era obviamente un fallo en la aplicación de la normativa. Y como llegó el COVID y nos pegó el revolcón que nos pegó a todos desde el punto de vista económico, social, etcétera, nos pasó por delante un tren en el que por suerte nos subimos, un tren que era un decreto ley de impulso a los sectores obviamente energético, turístico y tal, pero se metió el sector primario en este decreto ley y permitió varias cosas. Entonces, como ya hemos terminado hasta la ley del suelo y ya hemos visto los datos de tramitación, permítanme que haga un esbozo rápido de este decreto y sus ventajas, resumiendo lo que opino que aporta de novedad. Decir que es tan sustantivo el cambio que no modifica, como los anteriores, la ley del 2009, sino que la deroga. La deroga porque cambia radicalmente el punto de vista de la tramitación. De hecho, la espada de Damocles que había en cuanto a que hubiera un decreto intermedio del gobierno condicionado a una resolución final de un órgano jerárquico inferior, se le da la vuelta y hay una resolución intermedia de la Dirección General de Ganadería que le da el visto bueno a todo el procedimiento, supeditado a un decreto final del gobierno que es el que le da la validez completa, con lo cual el ganadero, objeto de la legalización, no se queda un tiempo posterior en stand-by esperando a poder hacer o no los condicionantes, sino que la finalización del procedimiento confluye con la finalización de los condicionantes. Pero además este decreto ley, déjenme dar dos pinceladas de otros aspectos. Clarifica un aspecto que es el de actividad clasificada, dando las directrices a todos los ayuntamientos y por lo tanto a todos los ganaderos de un sector que no es nada desdeñable en Canarias, que es el sector no profesional o incluso vamos a llamarle de autoconsumo, excluyendo de la licencia de actividad clasificada a explotaciones que claramente tengan un censo que se calcula por matemáticas, no por intuición, ni por deducción, ni por adecuación. Por ejemplo, menos de 30 gallinas ponedoras, menos de 25 cerdos de engorde, menos de 5 cerdas reproductoras, menos de 10 cebo bovino, menos de 5 vacas lecheras, menos de 5 caballos, menos de 34 cabras, ojo, ovejas o combinado, menos de 5 hembras reproductoras cunícolas, o mezcla de todos ellos que no superen las 5 UGM, entendiendo también las apícolas que tengan hasta 15 colmenas, todas esas, que estaremos de acuerdo que no es nada desdeñable el número de explotaciones inscritas en rega que tienen esos censos o menores, estarán excluidas del régimen de autorización de actividad clasificada. Y por lo tanto, tendrán seguridad jurídica a la hora de, ubicadas en un suelo que pueda acogerse, por supuesto, estar funcionando con estos censos. Otro paso importante son las órdenes de ejecución. Todos somos conscientes, porque hay muchas explotaciones ganaderas que lo han sufrido, y nosotros indirectamente también, que hay ciertas actuaciones de explotaciones ganaderas que estaban sujetas a autorización por licencia municipal, como si fueran obras, vamos a llamar obras mayores incluso, sin embargo entran en el pack de lo que una explotación ganadera debe tener sí o sí, porque además se lo exige la sectorial. Estamos hablando de estercoleros, estamos hablando de sombra para ganado, que se exige por bienestar animal, y estamos hablando de vados sanitarios a la entrada y salida, o sea, los pediluvios, vital e importante y exigible para la normativa de bioseguridad de las explotaciones. Y estamos hablando de una cosa que va a tener gran importancia en el futuro, y viendo que vienen curvas con medio ambiente ya lo preveímos, que son los biodigestores sobre balsas de purines de explotaciones ganaderas.
como mejor técnica disponible a la hora de disminuir ostensiblemente la emisión de gases invernadero, de efecto invernadero de las explotaciones porcinas. Bueno, estas 4 actuaciones que acabo de enumerar, estamos de acuerdo que son las 4 actuaciones estrellas que una explotación tiene que tener sí o sí, pero había problemas a la hora de conseguir las licencias municipales de ejecución, se habilitarán mediante una orden de ejecución del órgano competente en materia de ganadería. O sea, la Dirección General de Ganadería podrá exigir, mediante una orden ejecutiva, que da un plazo de 6 meses para hacer, pero todos sabemos que un pediluvio o un estercolero es una obra relativamente fácil de ejecutar, podrá exigirse y tendrá carácter de autorización plena para hacer esa obra. Eso creo que es de una importancia tremenda y ya tendremos que ir viendo el potencial que tiene poco a poco. Y ya que hemos hablado de las actividades clasificadas, me parece que es muy importante, y de estas órdenes de ejecución, pasamos a la nueva lectura del artículo 5 de legalización. Deroga el anterior, aunque como siempre permite que los solicitantes anteriores se suscriban a este procedimiento. Voy a hacer un resumen muy claro. Saben perfectamente dónde está el decreto ley de 10 de septiembre del 2020, con lo cual la lectura textual puede estar ahí, pero simplemente les contaré que todo parte de 2 documentos. La solicitud del interesado, como siempre, acompañada de un proyecto técnico. El proyecto técnico tiene unas características especiales. Tiene que estar suscrito por un técnico competente. Un técnico competente y colegiado que haga un proyecto de los que él está acostumbrado, pero de distinta naturaleza. Y les explico. Un proyectista está acostumbrado a, ante un terreno, hacer unos planos y proyectar una explotación desde cero para que ese proyecto sea aprobado en los distintos trámites futuribles, pues tanto medioambientales como de inicio de obra, licencia de actividad o licencia de inicio de actividad. En este caso no, en este caso estamos hablando de que una explotación que ya está realizada, mientras tenga unos requisitos mínimos, antigüedad en el rega, ubicación en un suelo que lo permita, ese proyecto está encaminado a, desde una realidad que es vigente, ver las cuestiones en las que adolece, los fallos que tiene en la aplicación de la sectorial, la ambiental y la territorial, y proponer un proyecto de modificación, no de creación, sino de modificación de las infraestructuras presentes para adaptarlas a dichos flujos de normativa. Ese proyecto es al que se supedita el ganadero, comprometiéndose a, si todo el trámite va prosperando, a acometerlo. ¿Vale? El segundo punto es que una vez que ha presentado esas 2 cosas, o sea, el proyecto completo más la solicitud, hay un trámite de aceptación o no de esa solicitud por verificación de requisitos. Por ejemplo, una explotación que no tenga la antigüedad requerida, que ya directamente es la de mayo del 2009, no 99 o 2009, no, desde mayo de 2009, pues la que no tenga la antigüedad requerida, obviamente no puede iniciar este trámite y así se le comunica dándole un plazo de alegaciones. La que no ocupe uno de los suelos previstos, por ejemplo, de protección económica, asentamiento agrícola, asentamiento rural, etcétera, pues igual se le comunica porque no podrá prosperar dentro de este trámite. Y como está establecido en otros procedimientos, se utiliza la comunicación no solo con el solicitante y el órgano sustantivo, sino entre el órgano sustantivo y los otros órganos co-competentes, se hace una tramitación telemática, lo que le da una agilidad tremenda al procedimiento. Y se evitan las comunicaciones fallidas o los no acuses de recibo, etc. Tiene un punto también que es importante. ¿Os acordáis que hablamos de que aquellas explotaciones que estuvieran en suelo rústico de asentamiento rural tenían que demostrar ellos la preexistencia de su explotación, que a veces estaba heredada del abuelo, respecto al resto de las edificaciones que lo habían rodeado? Entonces tenemos imágenes de suelos rústicos con una explotación que lleva a lo mejor 40 años, rodeadas de urbanización de chalets. Bueno, en este caso, si es un suelo rústico de asentamiento rural, será la fecha de clasificación y categorización de ese suelo como asentamiento rural el que marca el inicio de esa calificación. Si la explotación está con carácter previo a ese momento de clasificación y categorización, prevalece, por lo tanto, la explotación sobre el asentamiento. ¿Vale?
Como no puede ser de otra forma, ya que está metido en la sectorial, etcétera, se blinda un poco los temas medioambientales, de forma que los parques rurales se podrán acordar de la legalización de las explotaciones. Por supuesto que hay parques rurales totalmente compatibles con cierto tipo de explotaciones. Simplemente habrá que preguntarle al plan, al organismo que gestione y que verifique en su plan rector de su uso de gestión que no está prohibida esa actividad. Como he dicho, la comunicación será electrónica, cosa que agiliza mucho el tema. Los requisitos se verifican para poder pedir subsanación en caso de que puedan subsanar o desistimiento de la solicitud, lo que da una mayor agilidad a las solicitudes que realmente puedan concluir favorablemente. Se unifica el plazo de todos los participantes en el trámite en un mes, tanto la información pública que se mantiene por defensa de la ciudadanía, y se pide al Cabildo, como hasta ahora, al Ayuntamiento, como hasta ahora. Se introduce la figura de la solicitud de informe del Consejo Insular de Agua en el caso de que parte o toda la explotación esté ubicada en suelo rústico de protección hidrológica. Esto todos sabemos que se basa en que hay explotaciones que están ocupando cauces de barrancos, por ejemplo. Y de dos departamentos que ya hemos nombrado. El competente en materia de ordenación territorial, pero además se dice exactamente en la norma cuáles son las cosas que debe tener en el informe para que no haya informes que no se ajustan exactamente a la información que debe evaluarse. Pues básicamente categoría y subcategoría del suelo, adecuación de la explotación a la legalidad ambiental, bueno, una serie de cosas que está previsto en la normativa de ordenación territorial. Y esto lo pongo en rojo porque se mantiene la figura de solicitud al órgano competente en materia de medio ambiente. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar y lo cuento con posterioridad. Si al mes de haberse solicitado estos informes, se entenderán emitidos en sentido favorable. Ya hemos visto que hay una revisión previa en cuanto al tipo de suelo y tal, entonces posiblemente el órgano competente dice, me parece bien, con lo cual la no contestación será favorable, salvo que se encuentre en Red Natura 2000, que es un espacio blindado, y que entonces se entenderá que es desfavorable la no emisión de informes. ¿Qué significa esto? Que efectivamente explotaciones ganaderas que soliciten la legalización por esta normativa y que estén total o parcialmente sobre un espacio de Red Natura 2000, se exigirá informe favorable sí o sí de los órganos competentes, o si no se entenderá desestimado, ¿vale? A partir de ahí, Ganadería, como órgano sustantivo, recopila a partir de ese mes todos los informes, los estudia y ve si es favorable, desfavorable o favorable condicionado. Si es favorable, perfecto, fantástico, porque emite una resolución favorable. Si es desfavorable, pues se emite también una resolución motivada de desfavorabilidad por el órgano competente que haya emitido ese informe. Y puede haber también un favorable condicionado, que hereda un poco lo que había en los anteriores casos, que es una solicitud cuyo proyecto se entiende como favorable, pero alguna o varias de las autoridades competentes indican que hay que hacer modificaciones en el proyecto, generalmente con adición o mediante adición de condicionantes. Esto va a servir un poco para que los proyectistas a los cuales se les está elaborando, asociados a las directrices de ordenación de suelo agrario y su reglamento, vamos a llamarlo así, una guía de elaboración de proyectos, para que ellos y nosotros tengamos claro cuáles son los puntos que deben tocar esos proyectos para facilitar la labor del proyectista, porque nos interesa que el proyectista haga proyectos adecuados, el ganadero le interesa que el proyectista haga proyectos adecuados y a las administraciones nos interesa que el proyectista haga proyectos adecuados, de forma que la mayor parte de ellos tengan un informe favorable, pero si son proyectos que adolecen de algo y tienen que incluirlo, se exigirá la figura del visado intermedio. Hasta ahora no se exigía hasta este punto, si el proyecto es acorde a toda la normativa, no se exigirá visado, pero si se exige que se condicione,
entonces tendrán que pasarlo por un organismo de visado, entendiendo, ellos saben perfectamente cuáles son, aunque saldrá también en la normativa que he enumerado antes, los reglamentos de las directrices. Pues serán los colegios profesionales, serán entidades, serán algunas de las empresas solventes en ese sentido, pues bueno, y tendrán que hacer ese visado con lo que implica de ralentización del procedimiento y de coste económico del mismo. Por eso nos interesa a todos que los proyectos desde el principio sean los adecuados a todas las normativas y a la guía que vamos a elaborar. Y a partir de ahí, perfecto, porque si ya era, si el informe de la Dirección General era favorable, se hará una resolución estimatoria. Si el informe es desfavorable o no pasa los plazos de visado correspondientes, se hará una resolución desestimatoria. Y el silencio, pasados los 6 meses, sigue siendo negativo. ¿Qué diferencia hay entre la desestimatoria y la estimatoria? Pues muy clara, la desestimatoria pone fin al procedimiento de forma negativa, pero la estimatoria tiene una ventaja que es brutal, que antes no ha estado en los distintos procedimientos. Es título habilitante provisional durante 24 meses para que el ganadero objeto de esa resolución estimatoria de la Dirección General de Ganadería, que se ha evacuado tras el estudio de todos los informes de las autoridades co-competentes, es título habilitante para que pueda optar a las líneas de subvención que ya nombramos antes del PDR. Con lo cual se puede dar la paradoja, que me parece que es interesantísima, que una explotación que tiene que hacer ciertas mejoras en su explotación como condicionante para estar conforme a la normativa de aplicación, sectorial, territorial y ambiental, pues puede optar a las líneas de ayuda del PDR, por ejemplo, para que durante 24 meses, o sea, si lo gestiona bien, pueden ser 2 anualidades, beneficiarse de esas líneas para ejecutar esos condicionantes. ¿Que tarda un mes en hacerlo? Pues en ese mes nos hace certificación de obra avalado por el proyectista, nosotros vamos a verificarlo y completo, se pasa al gobierno para que emita decreto. ¿Que tarda 18 meses? Pues perfecto, tiene hasta 24 meses para ejecutar las obras. Eso sí, pasadas las 24 meses, si no nos ha notificado nada, igual se entiende por desistido. Y ya lo último es cuando todo el trámite está, todo el expediente está tramitado, la Dirección General de Ganadería, en la figura de su consejero o consejera, el departamento, presenta o solicita al gobierno que haga un acuerdo de decreto que pone fin al procedimiento con carácter positivo. También mantiene en stand-by durante el procedimiento las sanciones que estén previstas respecto a la falta de título habilitante. Y si triunfa el procedimiento como a todos nos gustaría, pues se archiva esa sanción. Y una última cosa, del 4 de mayo de 2021, o sea, antes de ayer, recuerdan que les dije las dos interpretaciones que había respecto a la ley 21-2013 de la potencial exclusión de proyectos de evaluación ambiental. Bueno, pues el Ministerio se ha pronunciado a favor de la opción B, que dice que solamente a consecuencia de sentencias firmes se puede hacer una evaluación ambiental de un proyecto que ya esté ejecutado. ¿A qué obliga eso? Bueno, pues a que hemos tenido a toda marcha que negociar con las autoridades del Ministerio y todo lo que he dicho del decreto ley está vigente, salvo el punto 5, que era el informe medioambiental. Se mantiene la información pública, se mantiene el informe del Cabildo del Ayuntamiento, incluso del Consejo Insular de Agua en algunos casos, y se mantiene el informe del Departamento de Ordenación Territorial y de Ganadería, con lo cual pasamos de nuevo, como empezó todo en un principio, a una legalización territorial de dicha explotación, pero que es título habilitante suficiente para tener seguridad jurídica y para poder optar a la línea de subvención del PDR, que son las dos grandes actuaciones que se escatiman a día de hoy en las explotaciones alegales o ilegales, según la interpretación. Y sin perjuicio de que la normativa medioambiental sí o sí se va a tener que cumplir, porque no es novedoso lo que ya sabemos todos,
que se está integrando de forma creciente en toda la normativa sectorial. Ya está vigente la normativa sectorial del porcino intensivo, que lleva gran parte de articulado de cumplimiento de normativa ambiental, con la aplicación de mejores técnicas disponibles para disminuir el impacto de contaminación, sobre todo gases de efecto invernadero, etcétera. Y ya está casi a punto de salir la misma en el sector avícola, que contempla lo mismo, y después vendrá el bovino, etcétera. Con lo cual, aunque no esté explicitado aquí el informe medioambiental, una explotación legalizada en su funcionamiento diario de aquí en adelante ya tenía que cumplir normativa medioambiental, pero cada vez será de mayor intensidad. ¿Vale? Espero no haber sido demasiado árido, aunque el tema entiendo me hubiera gustado más hablar de cojeras de ganado o de rendimiento quesero o de leche, pero no se nos escapa a los que llevamos mucho tiempo en esto, que esto es un tema vital en la posible evolución cuantitativa y cualitativa del sector primario, en particular del ganadero de Canarias, para poder aumentar lo que siempre decimos de la tasa de autoabastecimiento, soberanía alimentaria y tal. Si no hay seguridad jurídica, no puede haber evolución empresarial del sector y por lo tanto creo que esto es una pieza fundamental de todo el engranaje. Muy bien. Pedro, muchas gracias por tu brillante exposición. La verdad que has sabido plasmar con máxima claridad y sintetizar un procedimiento, como tú dices, de los más complicados que hay, por no decir el más complicado, y con tanto marco normativo. Bueno, vamos a ver las preguntas que nos hace las personas que están conectadas. Si preguntan, si una persona presentó una solicitud de legalización por medidas urgentes en el año 2012 y aún no ha sido resuelta, pero incluso cuenta con exposición pública, ¿cuándo se prevé su legalización definitiva? Perfecto. Como dije antes, hemos subclasificado todos los expedientes en proceso de tramitación. Ya se ve todo el movimiento en el campo, los ganaderos y los veterinarios contamos todo, con lo cual ya sabrán que está habiendo dos grandes tipos de actuación, o tres tipos de actuación. Uno, la verificación, se está incidiendo sobre la verificación de las explotaciones que ya tienen un decreto, muchas de ellas de hace muchísimos años, para que termine el procedimiento. Con lo cual se está haciendo una labor de asesoramiento, vamos a llamarlo así, que conllevará una revisión de los condicionantes, ver el estado actual de la explotación, para ver cómo pues incluso después de 10 años todos entenderemos que hay explotaciones incluso que se han dado de baja, obviamente, por falta de relevo generacional o por lo que sea. Entonces estamos actualizando todo eso para centrarnos en la que realmente quieren o pueden seguir con el procedimiento. Y aquí voy a responder la pregunta que me acabas de decir. Otra de las grandes cosas que se está haciendo es repasar todas aquellas explotaciones, no solo que fueron sometidas a información pública, sino incluso las que no han sido sometidas a información pública, para prepararle a cada uno lo que falta para ir sumando trámites e ir, por eficacia y eficiencia administrativa, unificando en momentos procedimentales el mayor número de expedientes para ir pasándolos todos. Vamos a imaginarnos, por un caso práctico, un montón de gavetas, la de inicio, de solicitud y la del final, de decretadas y resultados. Bueno, pues estamos intentando ir pasando a las sucesivas gavetas, cada uno en su momento procedimental. Entonces, estamos en ello, se pondrá en contacto con él si es que ya nos han puesto, y se darán las instrucciones oportunas para seguir, ojo, o para desistir, porque hay algunos ganaderos que, vistos los condicionantes que deben asumir, pues tendrán que evaluar antes de tener el decreto, que ya es de obligado cumplimiento, oye, ¿esos condicionantes los puedo asumir o no los puedo asumir? En mi estado actual me conviene tener un decreto que me da seguridad jurídica, pero a la vez me condena, entiendan la palabra condena de una forma, en principio, potencialmente buena, a hacer estos condicionantes, que pueden ser fáciles o pueden ser muy difíciles en cuanto a por mis peculiaridades de mi explotación. ¿Es el momento de desistir o no? Me planteo que sí, que me conviene y sigo. Obviamente a todos nos interesaría que todas estuvieran legalizadas, pero es una decisión que tendrán que tomar
los titulares en función de su disponibilidad de tiempo, económico, de marco, si quiere pasar a autoabastecimiento porque es una actividad secundaria, aprovechando la ley de actividades clasificadas y prefiere quedarse con 30 cabras y no ir a legalización, si va a uso consolidado, ese tipo de cosas son las que va a tener que, fíjate, incluso creo que la labor del proyectista, aparte de la nuestra, de las administraciones, de los cabildos, de los ayuntamientos, ahí podemos tener una labor de asesoramiento importante y debemos tener unas vías de comunicación abiertas para poder asesorar al ganadero para que tome él, que es una persona responsable, la decisión que más le convenga. Ok. También preguntaban, aunque no me aparece ahora en pantalla, pero bueno, ¿cómo afectaría la futura ley de... Sí, ahora sí. ¿Cómo cree que afectará la futura ley de biodiversidad y recursos naturales al pastoreo en Canarias en las explotaciones ya legales? Vale. En las ya legales, si son intensivas, no le va a afectar porque no tiene, pero efectivamente la ley de biodiversidad, como todo el marco ambiental, fíjense que por eso puse las diapositivas tan con arbolitos y tal. El tema medioambiental va a ser fundamental en todos los factores, desde la industria, energético, turístico y tal. Bueno, ¿en qué va a afectar? Pues depende, esa ley todavía está en pañales, hay una serie de borradores y se tramitará a largo plazo con audiencia a todos los sectores implicados. Y por supuesto, tendrá que oírse con carácter prioritario al sector primario, que es el que da paisaje, medio ambiente y biodiversidad. Y producción primaria. Con lo cual va a haber que compartir, y eso yo creo que todos lo tenemos que tener claro, los legisladores los primeros, producción primaria con biodiversidad, y tendrán que ser compatibles. Y el pastoreo, todos tenemos claro que hay islas, por ejemplo Gran Canaria, que lo tiene regulado y no solo ha conseguido que sea un tema idiosincrático, sino un tema de un interés de conservacionista tremendo. Entonces, bueno, como todas las normativas, tendrá sus fallos y sus aciertos, pero ahora en la elaboración tendrán que oírse a todos los sectores para intentar dar cabida a todo lo que sea bueno en general y regularlo de forma lógica y responsable. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos están viendo desde La Palma, por lo que veo. Buenas tardes. Darle las gracias a Pedro por la magnífica charla. Estoy viendo la charla desde la isla de La Palma, donde tenemos el problema que no hay suelo ganadero, salvo en algún municipio, para los ganaderos que quieran emprender. ¿Qué se debería hacer desde los ayuntamientos y cabildo para promover la existencia de suelo ganadero disponible para nuevos jóvenes ganaderos? Vale, la promoción de suelo ganadero disponible no es a lo mejor muy factible, pero hay una confusión con esto. La ley del suelo, la ley que dio un revulsivo a todo esto, tiene una frase que es fantástica para el sector primario, que es intenta, no lo dice textualmente, pero blinda los suelos agrarios para uso primario, entendiendo agrario como agrícola y ganadero. Con lo cual, por primera vez en la historia, prevalece un uso primario respecto a un uso edificatorio o urbanístico. Con lo cual, los que empiezan a tener ahora, en aplicación de la ley, más problemas son los que quieran reordenar y reclasificar el suelo a suelos urbanizables. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente tener un buen catálogo de suelos de uso agrario, para no decir, oye, se puede aplicar aquí. No, 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 perdona, es que prevalece en uso agrario, prevalece o debe prevalecer, y así deben entenderlo los cabildos, los ayuntamientos y las consejerías, el uso al que está destinado, que es el uso agrario. Y hay otra herramienta que no nos olvidemos, en la que todo esto se está moviendo, hay un flujo de legislaciones que si consiguen llegar y que son confluyentes. Todo esto también está en manos de las directrices de ordenación del suelo agrario, que emanan también de la ley del suelo. Fíjense la importancia de la ley del suelo, que ha sido germen para muchas otras cosas, este decreto ley, las directrices de ordenación del suelo agrario, los reglamentos de dichas directrices, y ahí se darán instrumentos de normalización para que todos los ayuntamientos y cabildos tengan que normalizar sus actuaciones en función a ese marco. Con lo cual se evitará la paradoja que tenemos a día de hoy, que a un lado del barranco, que es de un ayuntamiento, se pueden hacer ciertas cosas y al otro lado del barranco, que es de otro ayuntamiento, no se pueden hacer las mismas, en las mismas categorías. ¿No? Entonces, bueno, por ahí debemos ir evolucionando. Un suelo de uso agrario es para uso agrario. ¿Vale?
Sí, yo apostillaría también, Pedro, que es muy importante que se creen equipos multidisciplinares cuando se publican las consultas públicas de los planes generales, de los planes de los espacios protegidos. Creo que es importante que no solo participe una rama de profesionales, sino que sean equipos multidisciplinares que velen todos, en este caso por el sector primario. Toda la razón. De hecho, yo intento dejar siempre un mensaje que es el de la ventanilla única. Qué bonito sería y qué práctico que hubiera una especie de ventanilla única para este tipo de temas tan áridos y tan complicados para aliviar al ciudadano, a la ciudadanía, ciudadano o ciudadana, de toda esta carga burocrática mediante equipos multidisciplinares, como tú bien dices, que atiendan la casuística y que den una respuesta adecuada, ágil y sobre todo fiable, ¿no? Para no desdecirse luego en ciertos aspectos. Exacto, sí, eso es importante. También nos preguntan si una granja está legalizada por medidas urgentes o bien con la ley de suelo o el decreto ley y amplía sus instalaciones, ¿esas instalaciones pueden ser nuevamente legalizadas? No, eso es una interpretación que habla de la legalización de las ampliaciones. Eso, voy a irme directamente a la frase que dice, bueno, no lo encuentro exactamente aquí porque hice un resumen. Bueno, no por una razón fundamental. Las posteriores ampliaciones, como he dicho varias veces en la ponencia, se derivaron de una casuística en la que, como no fue un fenómeno ágil, permitió que durante muchos años las explotaciones tuvieran que crecer. Y eso se prevé, el legislativo lo prevé con la posibilidad de legalización de esas ampliaciones en el mismo procedimiento. Pero la palabra que lleva esas ampliaciones es incluidas sus ampliaciones. Con lo cual hay un nexo de unión entre la legalización de la ampliación y la legalización en ese mismo acto de sus potenciales ampliaciones fuera del periodo que prevé de mayo del 2009. O sea, tienen que darse los dos requisitos. Uno, que la explotación no tenga títulos habilitantes y sea anterior a mayo de 2009, y entonces se podrán, dentro del mismo acto, legalizar las ampliaciones posteriores. Lo que no se podrá hacer nunca es legalizar una ampliación de una explotación ya legalizada porque incumple un requisito principal, que es tratarse de una explotación que adolece de título habilitante. Esa explotación sí tiene título habilitante, con lo cual la ampliación debió hacerla mediante la aplicación de la normativa urbanística que le dé aplicación, competición al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Porque si no, además hay una paradoja de sentido común. Cualquier explotación podría hacer, digo explotación, pero cualquier acto urbanístico se podría seguir expandiendo hasta el infinito mientras se ubicara en suelo apropiado, mediante la adición de solicitudes una detrás de otra de legalización de esa actuación extemporánea. Con lo cual, la respuesta es no. La explotación tiene que ser, tiene que adolecer de título habilitante y tener una inscripción en rega previa a mayo de 2009. Y entonces, en ese caso, y solo si si justifica que esas ampliaciones son en cumplimiento de la sectorial y en aplicación de la viabilidad y exclusivamente dedicadas a la explotación, se podría introducir en el expediente de legalización. Ok. Pedro, mira, una compañera del Servicio de Extensión Agraria, que a su vez es secretaria del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Begoña Guillén, no quiere hacer una pregunta, pero sí te tiende un guante. Y es que se pondrá en contacto contigo, con tu servicio, para implementar la figura del visado de conformidad, que por lo que nos dice no está implantada en el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, sí en otros colegios como en el Industriales, y nos comenta, nos traslada que se pondrá en contacto contigo para implementar esa figura, con lo cual, pues bueno. Perfecto, me alegra mucho porque se adelanta a mi llamada. Les comento una cosa para que se publique. Efectivamente, estamos tramitando ese reglamento, tenemos ya avanzados los borradores y puedo hacer en público un adelanto. Los colegios profesionales de los técnicos competentes que van a poder hacer estos proyectos, que van a tener competencias en ganadería, vamos a decirlo así. Estamos hablando de ingenieros técnicos agrícolas, veterinarios, ingenieros superiores agrícolas, básicamente. Porque tendrán que tener conocimientos en bienestar animal, en la sectorial ganadera, etcétera, etcétera.
deberán, y yo les solicitaría, pero me encanta que ya ellos se adelanten, tener previstas en sus normas de funcionamiento interno del colegio esa posibilidad de visado. Ya estamos articulando tanto, porque viene en la propia decreto ley, hay un artículo que habla de las instituciones de visado. Será un trámite de autorización a estas entidades relativamente fácil, lo vamos a hacer muy simple porque ya se les presupone que son entidades obviamente con un conocimiento en la materia que les avala y por supuesto los proyectistas colegiados podrán dirigirse en caso de que se les requiera este visado intermedio a esta serie de colegios profesionales o a estas empresas de probada solvencia, porque está en sus estatutos, en su funcionamiento, en su experiencia, visar proyectos, ¿no?, de este tipo. Proyectos de explotaciones ganaderas, no Sí, de agua, ¿vale? Ok. También nos preguntan cuánto está tardando de media un expediente de legalización en culminarse. Yo entiendo que se referirá quizás al último, vamos, a los actuales, a la legalización actual. Pues mira, como es tan variopinto el momento del trámite, a día de hoy los que se le están los que ya tienen decreto se están visitando y tienen los condicionantes resueltos, o les falta alguno que lo solventan en semanas. Se está terminando esa resolución de verificación y no te imaginas la alegría que nos da a todos porque se hace la resolución, se le comunica y ese expediente queda completado. Esos son los que menos tardan, obviamente. A partir de ahí, pues hay algunos que llevan décadas y hay algunos que están en el trámite, en su expediente en la solicitud, otros que tienen mucho más trámite y también hay un grupo importante que tienen todo el trámite o casi todo el trámite ejecutado y ya los estamos preparando para hacer las propuestas de decreto al gobierno. Esos son los siguientes decretados. Lo que pasa es que nos ha parecido lógico ir desatascando, eso era un gran atasco que teníamos en un cuello de botella, y nos ha parecido lógico hacer fluir el procedimiento para que cuando tenga velocidad de crucero vayan saliendo todos de una forma más ventajosa. Ok. También preguntan, Pedro, ¿cómo afecta el diseminado turístico promovido por la Ley de Islas Verdes en suelo agrario a la legalización de granjas preexistentes a la Ley de Medidas Urgentes de 2009? Bueno, ya lo hemos hablado. Si la explotación es preexistente, todos estamos un poco cansados y a veces enfadados con que seamos un incordio, con que nos acusen de olores, de contaminación, de moscas. Pero todos comemos leche, digo comemos leche porque la leche ordeñada se come, no sé, queso, huevos, etc. Vuelvo a decir lo mismo que dije antes del suelo. Hay que empezar a tener menos complejo y que la propia ley, es verdad que estando en situación de ilegalidad o a legalidad, no nos gusta hacer mucho ruido para que no nos denuncien, vamos a llamarlo así, esa casuística todos la conocemos. Pero creo que debe ser el que está ocupando un suelo agrario el que debe correr con las consecuencias de estar ocupando ese suelo, que lo puede estar ocupando de forma lícita. Por ejemplo, una casa rural, ya hay jurisprudencia que a mí me encanta oír cuando un juez ha dicho, oiga, una casa rural al lado de un sitio donde hay gallinas, tiene que escuchar las gallinas, sino que se cambie el nombre de casa rural, claro. Que se llame spa, no sé. Entonces, bueno, quizá ahí tenemos que tener un cambio, nosotros ya tenemos el cambio mental hecho, pero habrá que imponerlo de alguna forma a los que realmente están viniendo a disfrutar del ámbito rural, que es lo que conlleva algún ladrido, alguna vaca mugiendo y algún gallo cacareando fuera de hora. Bueno. Sí, también pregunta cómo afecta el diseminado turístico promovido por la Ley de Islas Verdes a la legalización de nuevas solicitudes de licencia de obra y la licencia de actividad ganadera. Hombre, la licencia de obra es una competencia municipal. El proyecto de una nueva obra con toda su tramitación intermedio y hasta final incluso, con el inicio con la licencia de apertura, es un trámite municipal sin perjuicio que pueda haber algún trámite intermedio de carácter ambiental. Ahí tendrá quizás una labor muy importante lo que nombré antes las directrices de ordenación de suelo agrario, puesto que unificará los criterios, dándole unas instrucciones que yo creo que si yo fuera de ámbito municipal agradecería, porque al final, como funciona, lo que nos gusta es que nos den claritos los términos a los que atenernos y no estar improvisando. Entonces, bueno,
tengo esperanza de que esas directrices marquen claramente unas posibilidades de autorizaciones. Y vuelvo a referirme a los suelos agrarios, que se supone que son los que tienen prioridad para uso agrícola y ganadero. Okay. Pero no me atrevo a decir qué deparará en el futuro. Creo que cuando la DOSA se esté aprobada, sí intervendrá, sí será una herramienta de una utilidad absoluta. Bueno, pues un último comentario, no es una pregunta. Comentan que las resoluciones están saliendo muy rápidas y eso pues hay que decirlo, lo bueno hay que decirlo y yo creo que podemos concluir con ese comentario que hacen. Pues Pedro, la verdad que repetí nuestro agradecimiento porque no es sencillo abordar esta temática, sobre todo en tan poco tiempo y con estas condiciones que siempre el tema presencial acerca más, el tema telemático es más complicado. O sea que muchísimas gracias por tu participación y por el enorme trabajo que tú y tu equipo pues están haciendo en la Dirección General de Ganadería. Vale, gracias a ustedes por abordar este tema y por darle la importancia que tiene. Y espero que efectivamente la próxima sea presencial y podamos vernos las caras, los asistentes, Exacto. y haber una interacción. Exacto. Pero bueno, espero haber arrojado algo de luz sobre el tema y de nuevo agradecer la convocatoria. Muy bien. Y al público que está conectado y nos está viendo, pues agradecerles su asistencia, aunque sea de forma virtual. Animarles a que visiten la página de la Feria de Ganado, donde tienen grabadas todas las conferencias y mesas redondas que han habido hasta ahora. Nos queda una mesa redonda mañana por la tarde sobre relevo generacional a las 5:30. Y bueno, pues sin más, pues darles las gracias y hasta más ver. Buena tarde.